Dolores Ibarruri Gómez, conocida como la Pasionaria, es una activista, una mujer política y una figura emblemática de la Guerra de España. Es conocida por su famoso eslogan "No pasarán" y por algunos pasajes de sus discursos como "Mejor mujer de pie que vivir de rodillas". Su fama es mundial. Nacido el 9 de diciembre de 1895 en Galaita, en Vizcaya, en una familia numerosa, ella es la octava de 11 hijos. Hasta sus 15 años, Dolores va a la escuela antes de considerar una carrera como maestra. Pero no teniendo los medios para pagar sus estudios, decide convertirse en costurera antes de ser ama de llaves. Se casó en 1916 con Julián Ruiz. Juntos tuvieron 6 hijos, pero 4 de ellos murieron muy jóvenes. En cuanto a Julián, es condenado a varios años de prisión después de haber participado en la huelga general en 1917. Durante esos años, Dolores comenzó a leer varios libros sobre política, entre ellos los de Karl Marx, un escritor inglés. Dolores se pone también a escribir en la prensa obrera y a compartir sus propias ideas. Ahí es donde empieza a darse a conocer. La llamaban la señora de negro porque a menudo vestía de negro. Soy hija, esposa y hermana de minero y con todas estas historias de minas me convertí necesariamente en comunista, se expresó. En 1934 será la jefa de un comitado de mujeres antifascistas. Desde su elección en 1936, se dirige a Oviedo, donde están encarcelados militantes políticos socialistas, comunistas y republicanos. Tras duras negociaciones con la dirección de la prisión, consigue la liberación de los presos. En julio de 1936, cuando estalla la Guerra Civil de España, Dolores toma la palabra en el Ministerio del Interior para defender la República. Trabajadores campesinos. Frente al levantamiento militar fascistas, todos ellos de pie para defender la República, para defender las libertades populares y las conquistas democráticas. Todo el país se indigna ante aquellos que quieren tragar a España en un infierno de terror y muerte. Los fascistas no pasarán. En agosto de 1942, su hijo Rubén muere en el frente durante la sangrienta batalla de Stalingrado. Derribada por este nuevo drama, Dolores asume a pesar de todo el papel de secretaria general del PCE, que conservará hasta 1960. Ese año, se convierte en presidenta del partido. A la muerte de Franco en 1975, Dolores vuelve a España, donde se hace rápidamente elegida diputada a las Cortes en 1977, más de 40 años después de su primera elección de 1936. Murió de neumonía el 12 de noviembre de 1989 a los 93 años.